¿Qué harías si el mismo día que consigues el trabajo de tus sueños, un familiar te pide que abandones tu hogar para hacerle espacio a su bebé? ¿Te irías en silencio o responderías de una forma inesperada? Hola, lo que comienza con como una celebración familiar se transforma en un conflicto leno, son humillaciones, intereses y disputas por un lugar al que llamar hogar. Con el tiempo, las verdades e intenciones de cada miembro de la familia saldrán a la luz. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. El día que conseguí mi primer empleo, mi prima política Jessica anunció que estaba embarazada. Todos estábamos felices hasta que soltó la bomba. Ahora que Esperanza ya tiene trabajo y yo estoy esperando un bebé, esto se va a poner bien apretado, dijo con los ojos clavados en mí. Tal vez Esperanza debería mudarse. El comedor de mi tía Gloria, decorado con globos plateados para celebrar mi contrato firmado esa misma mañana, se quedó en un silencio que dolía en los oídos. Jessica sonreía con esa sonrisa que solo usan las personas que disfrutan viendo a alguien caer. Sostenía su copa de jugo de naranja con una mano y con la otra se acariciaba el vientre, como si estuviera marcando territorio delante de toda la familia. Mi tenedor se quedó a mitad de camino entre el plato y mi boca. Nadie dijo nada, ni siquiera mi tío Bernardo, que hasta ese momento había sido el único que me trataba como si de verdad fuera de la casa. Los primos pequeños dejaron de jugar bajo la mesa. Mi tía Gloria bajó la vista al mantel bordado que ella misma había cosido hacía años, fingiendo revisar una arruga que no existía. Andrés, el esposo de Jessica y primo mío de sangre, carraspeó, pero no defendió a nadie. Solo estiró el brazo para tomar la mano de su esposa, como aprobando en silencio cada palabra que acababa de salir de su boca. Jessica saboreó el momento con calma, dejando que el peso de la frase cayera sobre mí poco a poco, igual que se deja caer sal sobre una herida abierta. No es nada personal, agregó, encogiéndose de hombros. Pero este bebé va a necesitar su propio cuarto, y tú ya eres una mujer adulta, con trabajo y todo. Ya no pintas aquí como antes. Levanté mi copa de agua, muy despacio, y bebí un trago largo antes de responder. Tienes razón, dije, con una calma que a ella claramente no le gustó. Un bebé necesita espacio. Lo que Jessica no sabía era que esa misma mañana, antes de firmar mi contrato, había recibido una llamada que cambiaría por completo el rumbo de esa conversación. Llevaba viviendo en la casa de mis tíos desde que tenía 16 años, después de que mis padres murieran en un accidente de tránsito una noche de lluvia, cuando volvían de visitar a mi abuela enferma. Mi tía Gloria, hermana de mi padre, me recibió sin dudarlo ni un segundo, y durante 8 años me trató como a una hija más, aunque siempre hubo alguien empeñado en recordarme que yo era la sobrina, la que llegó de afuera, la que tuvo suerte de que la acogieran. Esa persona siempre fue Jessica. Desde el primer día que se casó con Andrés, se dedicó a marcar diferencias entre los hijos de sangre y yo. Comentarios pequeños al principio, que si mi ropa era de segunda mano, que si comía demasiado para alguien que no aportaba nada a la casa. Yo aguantaba. Estudiaba de noche después de mis turnos en la tienda de abarrotes del barrio, y soñaba con el día en que pudiera valerme por completo sola. Ese día finalmente había llegado. 2 años de estudiar contabilidad en las noches habían terminado en una oferta de trabajo en una empresa de logística local, un puesto estable, con prestaciones, con un sueldo que por primera vez en mi vida me permitiría alquilar algo propio. Pero Jessica no sabía que yo llevaba 3 meses ahorrando cada centavo extra, ni que 2 días antes había firmado el contrato de un apartamento pequeño a solo 15 minutos de la casa de mis tíos. Tampoco sabía que la llamada que recibí esa mañana, justo antes de la celebración, había sido de mi jefa directa, confirmándome que mi primer día sería el lunes siguiente y que, además, habían decidido asignarme al área de auditoría interna, algo que yo ni siquiera había pedido, pero que ella dijo que encajaba perfecto conmigo por mi manera de fijarme en los detalles. Nadie en esa mesa imaginaba que yo ya tenía un plan armado, silencioso, construido lejos de las miradas de quienes durante años me hicieron sentir de más. Jessica seguía hablando, ahora dirigiéndose a mi tía Gloria, calculando en voz alta cuántos metros cuadrados liberaría mi cuarto una vez que yo me fuera, como si estuviera repartiendo un botín que ya daba por ganado. Sonreí, dejé la servilleta doblada junto al plato y me puse de pie. Voy por algo a mi cuarto, dije, y todos volvieron a sus conversaciones, aliviados de que el momento incómodo pareciera haber pasado. Subí las escaleras despacio, sintiendo la mirada de Jessica clavada en mi espalda, esa mirada de quien cree que acaba de ganar una guerra sin haber disparado ni un solo tiro. Entré a mi cuarto, cerré la puerta con cuidado y saqué del cajón de la mesita de noche un sobre blanco, ya sellado, con el nombre completo
completo de mi tía Gloria, escrito a mano en la parte de arriba. Lo había preparado la noche anterior, pensando en dárselo en un momento tranquilo, después de la cena, como agradecimiento por 8 años de techo y comida. Ahora, después de escuchar a Jessica hablar de mí como si fuera un mueble estorboso, decidí que ese sobre tendría que esperar un poco más. Bajé las escaleras con el sobre escondido entre las páginas de mi libreta. Me senté de nuevo a la mesa y esperé el momento exacto en que Jessica volviera a abrir la boca para hablar de mi futuro sin haberme preguntado nunca cuál era, o escondido 3 días más, esperando el momento correcto, mientras yo terminaba de empacar mi vida en 5 cajas de cartón que había conseguido en el supermercado de la esquina. El apartamento que había alquilado quedaba en un segundo piso sobre una panadería, con una sola habitación, una cocina pequeña y una ventana que daba hacia la calle principal del barrio. No era gran cosa, pero era mío, pagado con mi propio esfuerzo, sin depender de nadie que después me lo recordara en cada comida familiar. El lunes siguiente empecé a trabajar en la empresa de logística. Mi jefa, la señora Beatriz, una mujer de 45 años con anteojos de marco grueso y una manera directa de hablar, me explicó que mi función principal sería revisar los registros de inventario y detectar inconsistencias entre lo que entraba y lo que salía de la bodega. Tienes buen ojo para los detalles, me dijo el segundo día, después de que yo encontrara un error en una planilla que llevaba semanas sin corregirse. Ese comentario, tan simple, valía más para mí que cualquier felicitación que hubiera recibido en la casa de mis tíos en los últimos 8 años. En la oficina conocí a Marisol, una compañera de 26 años que trabajaba en el área de atención al cliente y que, desde el primer día, se sentó conmigo a la hora del almuerzo sin que yo se lo pidiera. Marisol tenía esa manera de hablar sin rodeos que a mí me costaba, y en menos de 2 semanas ya sabía toda mi historia, mis padres, la casa de mis tíos, Jessica y sus comentarios. Esa mujer sabe exactamente lo que hace, me dijo una tarde, mientras compartíamos un café en la terraza del edificio. La gente que necesita hacer sentir pequeños a los demás para sentirse grande, nunca lo hace por accidente. No le di mucha importancia en ese momento, pero esas palabras se me quedaron grabadas para más adelante. El segundo domingo después de la cena donde Jessica soltó su comentario, hubo un almuerzo familiar en casa de mi tía Gloria, como cada 15 días desde que yo tenía memoria. Llegué con una bandeja de pastelitos que había comprado con mi primer sueldo, pensando que sería un buen gesto compartir algo con la familia que me había criado. Apenas puse la bandeja sobre la mesa, escuché a Jessica comentarle a mi tía, en voz baja, pero no tan baja como para que yo no la oyera, que algunas personas de repente se creen mucho porque consiguieron un trabajito. Mi tía Gloria no respondió, solo bajó la mirada, como ya empezaba a ser costumbre en ella cuando Jessica hablaba. Mi tío Bernardo, en cambio, levantó la vista del plato y me sonrió. Un gesto pequeño, pero que en ese momento significó más que cualquier palabra. Bernardo siempre había sido distinto. Nunca hacía preguntas incómodas sobre mis padres. Nunca me comparaba con los hijos de sangre de la familia. Y desde que yo era una adolescente asustada de 16 años, había sido el único que se acordaba de preguntarme cómo me había ido en el colegio. Durante el almuerzo, Jessica no dejó de hablar de su embarazo, de los 6 meses que le faltaban, de los nombres que estaba considerando para el bebé, de lo cansada que estaba de que cierta gente no entendiera que una mujer embarazada necesitaba tranquilidad. Cada frase parecía dirigida a mí sin nombrarme directamente, y Andrés, sentado a su lado, asentía a todo sin decir palabra, como llevaba haciendo desde el día que se casó con ella. Fue casi al final del almuerzo cuando noté algo extraño. El teléfono de Jessica vibró sobre la mesa, y ella lo tomó con una rapidez que no encajaba con su manera habitual de moverse, lenta y teatral. Leyó el mensaje. Su expresión cambió por una fracción de segundo, y guardó el teléfono en su bolso sin que nadie más se diera cuenta. Yo sí me di cuenta, porque estaba sentada justo enfrente de ella, pero no le di mayor importancia en ese momento. Tenía demasiadas cosas en la cabeza como para pensar en los mensajes secretos de mi prima política. Ese mismo martes, saliendo de una cita en el banco para abrir mi primera cuenta de nómina, pasé caminando frente a una cafetería cerca del centro, a unas 15 cuadras de la casa de mis tíos. Fue ahí donde vi a Jessica sentada en una mesa junto a la ventana, hablando con un hombre que yo nunca había visto antes. No parecía una reunión casual. Ella tenía la cabeza inclinada hacia él. Hablaban en voz baja, y en un momento el hombre le tomó la mano por encima de la mesa antes de que ella la retirara con nerviosismo, mirando hacia ambos lados de la calle. Me detuve un segundo, sin saber bien qué pensar, y seguí caminando antes de que ella pudiera notar mi presencia. No conocía a ese hombre, no sabía su nombre, y en ese momento no tenía ningún motivo para sospechar que aquella escena sería importante más adelante. Lo archivé en mi memoria como algo raro, nada más, y seguí con mi día. La primera advertencia directa llegó una semana después. Yo estaba acomodando mis pocas pertenencias en el apartamento nuevo cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Era Jessica, sola, con el rostro tenso y los brazos cruzados sobre su vientre ya visiblemente abultado. «Necesito que dejes de andar contándole cosas a la familia», me dijo apenas abrí la puerta, sin saludo previo. Le pregunté de qué hablaba,
genuinamente confundida, porque yo no había contado absolutamente nada sobre nadie. No te hagas la inocente, respondió, entrando sin que yo la invitara. Sé que me viste el martes. No sé qué crees que viste, pero te conviene quedarte callada. Ahí entendí que el hombre de la cafetería no era ningún familiar, ningún compañero de trabajo inocente, sino algo que Jessica quería mantener oculto a toda costa. Le dije que no tenía idea de qué estaba hablando, que ni siquiera sabía quién era ese hombre, pero ella no pareció creerme. Tú siempre quisiste quitarme mi lugar en esa familia, me soltó, con una voz que temblaba entre la rabia y el miedo. Desde que llegaste, todos te miran con lástima, la pobre huerfanita, y a mí me toca hacer el papel de la mala, pues ahora que por fin tengo algo mío, no voy a dejar que lo arruines. Se fue dando un portazo, dejándome con más preguntas que respuestas, y con la certeza incómoda de que algo mucho más grande que un simple comentario envidioso se estaba cocinando detrás de esa puerta. Pasaron 2 semanas relativamente tranquilas, en las que me concentré en mi trabajo y en organizar mi nueva vida. Fue en ese tiempo cuando conocí a Tomás, el dueño de la panadería debajo de mi apartamento, un hombre de 27 años con las manos siempre cubiertas de harina y una costumbre de guardarme el pan del día cuando salía tarde del trabajo. Empezamos hablando de cosas simples, el clima, el tráfico, hasta que una noche me invitó a tomar un café después de que él cerrara el negocio, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía sin compararme con nadie más. No le conté de inmediato toda la historia con mi familia, pero sí le mencioné que las cosas estaban tensas, y él simplemente escuchó, sin juzgar, sin opinar de más, algo que yo no sabía cuánto necesitaba hasta que lo tuve. El golpe más fuerte llegó en la celebración del cumpleaños de mi tío Bernardo, un mes después de mi mudanza. Toda la familia se reunió en el patio de la casa, con mesas puestas bajo un toldo improvisado y música de fondo. Yo llegué temprano para ayudar a mi tía Gloria con la comida, tratando de reconstruir, aunque fuera un poco, la relación que Jessica se había encargado de desgastar semana tras semana. Todo transcurría con normalidad hasta que, a mitad de la tarde, Jessica se puso de pie frente a todos los invitados, sostuvo su teléfono en alto y anunció que tenía algo importante que mostrarle a la familia. Creo que todos merecen saber qué tipo de persona hemos estado dejando entrar a esta casa, dijo, mirándome directamente. Mostró la pantalla de su teléfono, donde había un mensaje de texto sacado completamente de contexto, uno que yo le había enviado a Andrés semanas atrás preguntándole, como parte de mi trabajo de auditoría, si él conocía a un proveedor de la empresa que compartía apellido con él. Jessica había recortado la conversación de tal manera que parecía una invitación privada, casi íntima. Mi propia prima intentando meterse entre mi esposo y yo, mientras yo cargo a su hijo, declaró, con lágrimas que le brotaron de forma tan repentina que resultaban casi ensayadas. El patio entero quedó en silencio, todas las miradas puestas sobre mí, esperando una reacción, y yo sentí que el piso se movía bajo mis pies, sin entender todavía cómo una simple pregunta de trabajo se había convertido en el arma perfecta para destruir lo poco que me quedaba de credibilidad frente a la única familia que había conocido. Mi tío Bernardo fue el primero en hablar, con una voz firme que cortó el murmullo que empezaba a crecer entre los invitados. Jessica, eso que estás mostrando no dice lo que tú quieres que diga, afirmó, tomando el teléfono de sus manos para leer el mensaje completo. Pero antes de que pudiera terminar de leerlo en voz alta, Jessica se llevó las manos al vientre, dejó escapar un quejido de dolor y se dobló sobre sí misma frente a todos, interrumpiendo cualquier intento de aclaración, con una escena que desvió toda la atención hacia ella. Andrés corrió a sostenerla, gritando que alguien llamara a una ambulancia, y en medio del caos, mientras todos se movían para ayudarla, yo me quedé de pie, inmóvil, observando cómo Jessica, entre gemidos de dolor perfectamente calculados, alcanzaba a mirarme por encima del hombro de su esposo, con una expresión que no tenía absolutamente nada de dolor, sino algo mucho más parecido a la victoria. Esa noche, mientras la ambulancia se llevaba a Jessica para una revisión de rutina que, según supe después, no arrojó ningún problema real, yo caminé de vuelta a mi apartamento bajo la lluvia, sin paraguas, pensando en la expresión de mi tía Gloria cuando me pidió, con la voz quebrada, que por un tiempo mejor no fuera a las reuniones familiares hasta que las cosas se calmaran. Tomás me abrió la puerta de la panadería cuando me vio pasar empapada, me hizo pasar, me dio una toalla y un café caliente, y escuchó en silencio todo lo que había pasado. Esa mujer no se detuvo ahí porque le importe tu prima con tu tío, me dijo al final, después de pensarlo un momento. La gente que arma un espectáculo así para tapar algo pequeño, generalmente está tapando algo mucho más grande. No supe en ese momento cuánta razón tenía, pero esa noche, mientras miraba la lluvia caer sobre la calle vacía, decidí que ya era hora de dejar de archivar las cosas raras que había visto y empezar, por fin, a prestarles atención. No volví a poner un pie en casa de mis tíos durante las siguientes 3 semanas. Mi tía Gloria me llamaba de vez en cuando, con una voz apagada, preguntándome cómo estaba, pero nunca me invitaba a regresar, y yo tampoco insistía. Dolía, mucho más de lo que hubiera imaginado, sentir que 8 años de convivencia podían desmoronarse frente a un mensaje sacado de contexto y un llanto bien actuado, pero también empecé a
a entender algo que Marisol me había dicho en la oficina. No podía controlar lo que la familia decidiera creer. Solo podía controlar cómo vivía mi propia vida mientras tanto. Me concentré en el trabajo. La señora Beatriz me asignó la revisión completa de los registros de un proveedor de empaques que llevaba meses generando reportes con discrepancias menores. Nada grave, pero suficiente para que ella confiara en mi criterio para resolverlo. Pasaba horas comparando facturas, cruzando números, encontrando pequeños errores que nadie más había notado. Y en ese trabajo silencioso, encontré una especie de paz que llevaba años sin sentir. Con Tomás las cosas avanzaban despacio, pero con firmeza. Los domingos que yo no tenía nada que hacer, él cerraba temprano la panadería y caminábamos juntos por el parque cercano, hablando de todo menos de mi familia, hasta que un día, sin que yo se lo pidiera, me preguntó directamente si podía contarle toda la historia desde el principio. Se lo conté completa. Mis padres, el accidente, los años en casa de mis tíos, los comentarios constantes de Jessica, la mudanza, el episodio del cumpleaños. Él escuchó sin interrumpir, y al final solo dijo: no mereces cargar con la culpa de algo que ella inventó. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me decía eso sin condiciones, sin peros, sin recordarme después todo lo que debía agradecer. La primera pista concreta llegó de una manera que no esperaba. Mi tío Bernardo me visitó un sábado por la tarde, sin avisar, con una expresión seria que no era la habitual en él. Se sentó en la única silla decente que tenía en mi apartamento y después de un silencio incómodo, me confesó que llevaba semanas sin poder sacarse de la cabeza el mensaje que Jessica había mostrado esa noche. Lo leí completo, antes de que armara el show, me dijo. Era sobre un proveedor, nada más, y desde entonces no dejo de preguntarme por qué necesitó convertir eso en un escándalo tan grande. Le conté entonces lo que había visto semanas atrás en la cafetería, a Jessica tomada de la mano con un hombre que no era Andrés. Bernardo se quedó callado un largo rato, procesando la información, y finalmente me dijo algo que se me quedó grabado. Gloria siempre dice que a Jessica la conocemos desde que era una niña, pero yo creo que nunca la hemos conocido de verdad. Antes de irse, me pidió que no le contara a nadie más lo que yo había visto. Al menos no todavía. Si esto es lo que estoy pensando que es, necesitamos pruebas de verdad, no sospechas, o va a volver a convertirlo todo en un ataque contra ti. Durante las semanas siguientes, sin buscarlo directamente, empecé a notar más detalles que antes había pasado por alto. Marisol, que vivía cerca del centro, me comentó un día, sin darle mayor importancia, que había visto a una mujer embarazada entrando varias veces a un edificio de apartamentos cerca de su trabajo, siempre con el mismo hombre, siempre a la misma hora, los martes y los jueves. Cuando le describí a Jessica, Marisol se quedó pensativa. Podría ser cualquiera, pero la forma en que la describes, no sé, algo no encaja. No quise sacar conclusiones apresuradas, pero la coincidencia era demasiado precisa como para ignorarla. Ese mismo mes, en una reunión de trabajo con proveedores externos, escuché por casualidad a dos hombres hablando sobre un colega llamado Ricardo, que trabajaba en el área de distribución de una empresa vecina y que, según comentaban entre risas, andaba metido con una mujer casada, embarazada nada menos. No até cabos de inmediato, pero el nombre se me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Mi tía Gloria me llamó a mediados de ese mes, pidiéndome que fuera a la casa un domingo mientras Jessica y Andrés estaban en una cita médica. Cuando llegué, la encontré sentada en la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. Necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad, me dijo, tomándome de las manos. ¿Es cierto lo que Jessica dijo esa noche? ¿Hay algo entre tú y Andrés? Le respondí mirándola directamente a los ojos, que jamás en mi vida había sentido nada por Andrés más allá del cariño de familia, y que el mensaje que Jessica mostró era exactamente lo que Bernardo había leído. Una pregunta de trabajo, nada más. Mi tía asintió, en silencio, como si ya supiera la respuesta pero necesitara escucharla de mi boca. Entonces, ¿por qué armó todo ese escándalo? Murmuró, más para sí misma que para mí. Le confesé, con cuidado, lo que había visto en la cafetería semanas atrás. Su rostro cambió por completo, pasando de la tristeza a algo mucho más parecido al miedo. Bernardo me contó algo parecido, admitió. Pensé que estaban exagerando, que no podía ser cierto, pero llevo días sin poder dormir pensando en esto. Esa misma tarde, mientras estábamos las dos sentadas en la cocina, sonó el teléfono de la casa. Mi tía contestó, y su expresión cambió de inmediato. Era la clínica donde Jessica tenía programado un control de embarazo, confirmando la cita para el jueves siguiente a las 4 de la tarde. Nada extraño en sí mismo, salvo que Jessica ya le había dicho a la familia que ese jueves estaría descansando todo el día por indicación médica. La mentira, pequeña como era, encendió una alarma en mi tía que ya no pudo apagar. Voy a ir a esa cita sin avisarle, decidió, con una determinación que yo no le había visto en meses. Le pedí que no lo hiciera sola, que esperara al menos a tener algo más concreto, pero ella ya había tomado su decisión. El jueves llegó y mi tía Gloria, en lugar de ir a la clínica, decidió esperar afuera del edificio de apartamentos que Marisol me había mencionado, el mismo donde según ella entraba una mujer embarazada acompañada de un hombre los martes y los jueves. A las 3:30 de la tarde, mi tía vio a Jessica bajarse de un taxi, no en dirección
dirección a la clínica, sino directo hacia la entrada de ese edificio, donde un hombre la esperaba en la puerta. Mi tía, escondida al otro lado de la calle, tomó fotografías con su teléfono, con las manos temblando tanto que varias salieron borrosas. Pero al menos 2 de ellas mostraban con claridad a Jessica abrazando a ese hombre antes de entrar juntos al edificio. Me llamó de inmediato, con la voz rota, pidiéndome que fuera a su casa esa misma noche. Cuando llegué, encontré también a Bernardo, que ya había sido avisado, y los tres nos quedamos en silencio alrededor de la mesa de la cocina, mirando esas fotografías borrosas que confirmaban lo que ninguno de nosotros quería confirmar del todo. No podemos decir nada todavía, advirtió Bernardo, siempre el más cauteloso de los tres. Necesitamos estar completamente seguros antes de destruir un matrimonio, y más con un bebé de por medio. Mi tía, sin embargo, ya no podía contener la angustia de lo que había presenciado. ¿Y si el bebé ni siquiera es de Andrés?, preguntó, en voz baja, como si decirlo más fuerte le diera más peso a una posibilidad que ella misma temía. Nadie respondió esa pregunta esa noche, pero quedó flotando en el aire, pesada, imposible de ignorar. Antes de irme, mi tía me abrazó como no lo hacía desde hacía meses, y me pidió perdón por haber dudado de mí. Debí confiar en ti desde el principio, me dijo, con la voz quebrada. Tú nunca nos has dado motivos para desconfiar, y yo dejé que Jessica me convenciera de lo contrario. La abracé de vuelta, sintiendo que, aunque la verdad completa todavía no salía a la luz, algo importante ya se había reparado entre nosotras esa noche. Los días siguientes transcurrieron con una tensión que se sentía en cada rincón de la familia, aunque solo 3 personas sabíamos por qué. Bernardo, discretamente, empezó a hacer sus propias averiguaciones sobre el hombre de las fotografías, aprovechando que un antiguo compañero suyo del trabajo conocía a varias personas en el sector de distribución, donde, según lo que yo había escuchado semanas atrás, trabajaba un hombre llamado Ricardo. La coincidencia del nombre, sumada a la descripción física que mi tía había logrado captar en las fotografías, empezó a formar un panorama cada vez más claro. Faltaba, sin embargo, la pieza más importante, una confirmación directa, algo imposible de negar, que obligara a Jessica a enfrentar la verdad frente a toda la familia, sin posibilidad de desviar la atención con otro de sus espectáculos bien actuados. Esa confirmación, aunque ninguno de nosotros lo sabía todavía, estaba a punto de llegar de la manera más inesperada posible, apenas unos días antes de la fecha en que Jessica tenía programado dar a luz. Continuarate, o final, Orchestrated Systematic Completion of Remaining Content Sections. Orchestrated Systematic Completion of Remaining Content Sections. Ricardo resultó ser, en efecto, supervisor de distribución en una empresa vecina a la mía, un hombre de 31 años, separado desde hacía 2, según las averiguaciones discretas que hizo Bernardo a través de su antiguo compañero de trabajo. La pieza que finalmente unió todo llegó de una manera que ninguno de nosotros había planeado. Una compañera de Ricardo, cansada de escucharlo hablar del tema en la oficina, le comentó a un conocido en común que Ricardo llevaba meses metido con una mujer casada que estaba esperando un hijo y que él mismo dudaba si el bebé era suyo o del marido. El comentario llegó hasta los oídos de Bernardo por una cadena de conocidos que en un barrio pequeño como el nuestro terminaba siendo más corta de lo que cualquiera imaginaría. Cuando Bernardo me llamó para contarme lo que había escuchado, sentí un vacío extraño en el estómago, no por sorpresa, sino por la confirmación de algo que, en el fondo, ya todos sospechábamos desde la noche de las fotografías borrosas. Decidimos, los tres, que la verdad no podía seguir guardada, pero también entendimos que exponerla de la manera equivocada solo le daría a Jessica otra oportunidad de convertirse en víctima frente a la familia. Mi tía Gloria, con una calma que yo no le conocía, propuso un plan sencillo. En lugar de acusar directamente, esperaríamos el momento en que Jessica volviera a intentar usarme como excusa para desviar la atención de sus propios problemas, y en ese momento, con pruebas suficientes, dejaríamos que la verdad hablara por sí sola. No tuvimos que esperar mucho. Faltaban apenas 2 semanas para la fecha estimada del parto, cuando mi tía organizó una pequeña reunión familiar para hablar del baby shower, una excusa perfecta para reunir a todos sin levantar sospechas. Jessica llegó con Andrés, luciendo un vestido celeste que resaltaba su vientre ya muy abultado, saludando a todos con esa sonrisa amplia que reservaba para las ocasiones donde sabía que era el centro de atención. Todo transcurrió con normalidad durante la primera media hora, hasta que Jessica, como si necesitara recordarle a todos por qué yo no debía estar ahí, mencionó de pasada que le sorprendía verme, después de todo lo que había pasado. Fue el momento que mi tía Gloria estaba esperando. Jessica, hija, siéntate un momento, le dijo, con una voz tranquila que no dejaba entrever nada de lo que venía. Queremos hablar contigo de algo importante antes del baby shower. Jessica se sentó, todavía sonriendo, sin sospechar nada, mientras Andrés se acomodaba a su lado con la expresión relajada de quien no imagina que su mundo está a punto de derrumbarse. Bernardo sacó su teléfono y, sin decir una palabra más, lo puso sobre la mesa, mostrando las fotografías que mi tía había tomado semanas atrás. Jessica abrazando a un hombre que no era su esposo, entrando juntos a un edificio de apartamentos un jueves por la tarde, en el mismo horario en que ella había dicho estar descansando por indicación
explicación médica. El silencio que siguió fue distinto a cualquiera que hubiéramos vivido antes en esa casa. Andrés tomó el teléfono con las manos temblando, deslizando el dedo por la pantalla para ver la segunda fotografía y luego la tercera, cada una más clara que la anterior. Jessica intentó al principio decir que se trataba de un compañero de trabajo, que la fotografía no mostraba lo que parecía mostrar, pero su voz se quebró a mitad de la frase, delatándola antes de que pudiera terminar la mentira. «Tenemos algo más», agregó Bernardo, con una seriedad que yo nunca le había visto. Les contó lo que había escuchado sobre Ricardo, sobre los comentarios en su oficina, sobre las dudas que el propio hombre tenía respecto a la paternidad del bebé. Jessica se puso de pie de golpe, con el rostro descompuesto, tratando de gritar que todo era una conspiración armada por mí para destruir su matrimonio. Pero esta vez, nadie en esa sala estaba dispuesto a creerle. «Jessica, ya no hay mensaje sacado de contexto que puedas mostrar para tapar esto», le dijo mi tía, con una firmeza que cayó cualquier intento de réplica. «Esta vez las pruebas son tuyas, no de nadie más». Andrés se quedó en silencio durante varios minutos, con el teléfono todavía en las manos, mirando las fotografías una y otra vez, como si esperara que la imagen cambiara si las miraba suficientes veces. Cuando finalmente habló, su voz sonó rota, pequeña, muy distinta a la del hombre que semanas atrás había sostenido la mano de Jessica, sin cuestionar nada de lo que ella decía. «¿Es mío el bebé?», preguntó, directamente, sin rodeos. Jessica no respondió de inmediato, y ese silencio, más que cualquier palabra, terminó de confirmar lo que todos ya sospechábamos. «No lo sé», admitió finalmente, con lágrimas que esta vez parecían genuinas, aunque a esas alturas ya nadie en la sala estaba dispuesto a conmoverse por ellas. Andrés se levantó, tomó las llaves de su auto de la mesa y salió de la casa sin decir una palabra más, dejando a Jessica sola frente a una familia que, por primera vez en años, no estaba dispuesta a cubrirla. Los días siguientes al descubrimiento fueron un torbellino de llamadas, mensajes y silencios incómodos. Andrés se instaló temporalmente en casa de sus padres, negándose a hablar con Jessica hasta tener resultados claros sobre la paternidad del bebé, algo que ella, atrapada entre la vergüenza y la desesperación, terminó aceptando hacer apenas naciera la niña. Mi tía Gloria, que durante años había defendido a Jessica frente a cualquier comentario en su contra, ahora cargaba con una mezcla de culpa y rabia que se le notaba en cada gesto. «Debí ver esto venir hace mucho tiempo», me confesó una tarde, mientras tomábamos café en su cocina, la misma donde meses atrás Jessica había anunciado que yo debía mudarme. Siempre le perdoné todo, pensando que era la manera de mantener unida a la familia, y lo único que hice fue enseñarle que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. No le dije que yo ya lo sabía desde hacía tiempo, porque en ese momento lo único que importaba era que, por fin, alguien más lo veía también. Jessica, mientras tanto, empezó a comunicarse conmigo directamente, algo que jamás había hecho en los 8 años que llevábamos conociéndonos. Los primeros mensajes fueron de rabia, acusándome de haber arruinado su matrimonio, de haber estado esperando el momento perfecto para hundirla. Después llegaron los mensajes de súplica, pidiéndome que hablara con Andrés en su nombre, que le dijera que ella lo amaba, que el error con Ricardo había sido un momento de debilidad, que no representaba lo que sentía por su esposo. No respondí ninguno de esos mensajes, no porque quisiera hacerla sufrir, sino porque entendí que cualquier palabra mía en ese momento solo serviría para que ella encontrara una nueva manera de manipular la situación a su favor. Tomás, que había sido testigo silencioso de todo el proceso desde que empezamos a conocernos, me dijo una noche, mientras cenábamos en su pequeño apartamento sobre la panadería, que la mejor respuesta que podía darle a Jessica era simplemente vivir mi vida sin dejar que su drama volviera a arrastrarme. «Ya hizo todo lo posible por hundirte», me dijo. «No le des el gusto de verte reaccionar». El nacimiento de la bebé de Jessica llegó una semana antes de lo previsto, en medio de una tormenta que dejó sin electricidad a media ciudad durante varias horas. Mi tía Gloria fue la única de la familia que acompañó a Jessica al hospital, porque Andrés, aunque preocupado por la salud de la niña, se negó rotundamente a estar presente hasta conocer los resultados de la prueba de paternidad. La bebé nació sana, una niña pequeña de cabello oscuro que, según me contó mi tía días después, tenía los mismos ojos claros de Ricardo, un detalle que no pasó desapercibido para nadie en la familia, aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta hasta tener la confirmación oficial. Jessica, sola en su habitación de hospital, con su hija recién nacida en brazos, y ningún familiar cercano que la acompañara más allá de mi tía por obligación, empezó a entender, quizás por primera vez en su vida, el peso real de sus decisiones. Los resultados de la prueba de paternidad llegaron 3 semanas después del parto, confirmando lo que la fotografía de esos ojos claros ya había insinuado. Ricardo era el padre biológico de la niña, no Andrés. La noticia corrió por la familia con la velocidad de un incendio, y Jessica, que durante años había construido su lugar en esa casa a base de humillar a quien consideraba menos que ella, se encontró de pronto sola, con un bebé que no era de su esposo, un matrimonio prácticamente terminado, y una familia que ya no estaba dispuesta a mirar hacia otro lado por ella. Andrés inició los trámites
trámites de separación esa misma semana, y aunque legalmente no tenía obligación alguna con una hija que no era suya, accedió, por decisión propia, a mantener contacto con la niña durante un tiempo, por lástima hacia una bebé que no tenía culpa de nada, según sus propias palabras, aunque dejó muy claro que su relación con Jessica había terminado de manera irreversible. Fue en medio de todo ese caos cuando descubrí, casi por accidente, el detalle que terminaría de cerrar el círculo de todo lo que Jessica había hecho durante meses. Revisando unos documentos que mi tía me pidió ayuda para organizar, relacionados con los gastos médicos del embarazo, encontré una factura de una clínica privada, fechada varios meses atrás, mucho antes del episodio del cumpleaños de Bernardo, correspondiente a un estudio de compatibilidad genética prenatal. Jessica ya sabía, desde antes de armar el escándalo con el mensaje de texto sacado de contexto, que existía la posibilidad de que Andrés no fuera el padre de su hija. El espectáculo del cumpleaños, el llanto fingido, la acusación pública contra mí, todo había sido una cortina de humo diseñada meticulosamente para desviar cualquier sospecha antes de que la verdad saliera a la luz por sus propios medios. No había sido un arrebato de celos, ni una simple mentira improvisada. Había sido un plan calculado para protegerse, sacrificando mi reputación frente a la única familia que yo tenía, sin importarle en absoluto el daño que eso me causaría. Le mostré la factura a mi tía Gloria esa misma tarde, y su reacción fue de un silencio largo, pesado, seguido de una sola frase que resumió todo lo que sentía en ese momento. Nunca más voy a dudar de ti. Guardé esa factura, junto con las fotografías que Bernardo y mi tía habían recopilado, no porque planeara usarlas para hundir aún más a Jessica, sino porque, después de meses de sentir que mi palabra valía menos que la de ella frente a la familia, necesitaba tener, por fin, la certeza física de que la verdad estaba de mi lado. Esa certeza, más que cualquier disculpa que Jessica pudiera ofrecerme después, fue lo que finalmente me permitió empezar a sanar la herida que 8 años de comparaciones injustas habían dejado en mí. ¿Deseja que eu continue con más partes 4, 5 y 6 até o final? Continuar até o final. Orchestrated Narrative Continuation in Latin American Spanish. Orchestrated Narrative Continuation in Latin American Spanish. La factura del estudio de compatibilidad genética se convirtió, sin que yo lo buscara, en el tema central de la siguiente reunión familiar. Convocada esta vez no por mi tía Gloria, sino por mi tío Bernardo, quien decidió que la familia completa merecía escuchar la verdad de una sola vez, sin fragmentos ni versiones convenientes. Cité el domingo por la tarde, en el mismo patio donde meses atrás Jessica había montado su espectáculo de dolor fingido. Se reunieron los mismos rostros, tíos, primos, algunos vecinos cercanos que con los años se habían vuelto parte de la familia. Jessica llegó sin saber exactamente de qué se trataba la reunión, cargando a su hija en un Moisés portátil, con el rostro pálido de quien lleva semanas sin dormir bien. Andrés no asistió. Para entonces ya había dejado claro que cualquier conversación relacionada con Jessica tendría que pasar primero por sus propios términos, y ese domingo no estaba dispuesto a compartir espacio con ella frente a toda la familia. Bernardo tomó la palabra apenas todos estuvieron sentados, sin rodeos, sin darle a Jessica oportunidad de desviar la conversación como había hecho tantas veces antes. Puso sobre la mesa la factura de la clínica, la misma que yo había encontrado semanas atrás, y explicó con calma la fecha que aparecía impresa, 2 meses antes del cumpleaños donde Jessica me había acusado públicamente de intentar separarla de su esposo. Jessica ya sabía, antes de acusar a Esperanza de cualquier cosa, que existía la posibilidad de que ese bebé no fuera de Andrés, dijo, con una voz que no dejaba espacio para discusión. Armó todo aquel escándalo, sabiendo exactamente lo que escondía. El patio, que segundos antes murmuraba entre saludos y comentarios sobre la bebé, se quedó completamente mudo. Jessica intentó hablar, pero esta vez ni siquiera las lágrimas, que empezaron a caer casi de inmediato, lograron mover a nadie en su dirección. Mi tía Rosaura, hermana menor de Gloria, fue la primera en romper el silencio. Todo este tiempo sabías, y dejaste que la familia tratara a Esperanza como si fuera la villana de esta historia. Jessica no respondió, y ese silencio, otra vez, dijo más que cualquier excusa que hubiera podido inventar. Fue mi tía Gloria quien finalmente cerró la conversación, con una serenidad que contrastaba con el temblor apenas perceptible en sus manos. Jessica, te acogimos en esta familia desde que te casaste con mi sobrino. Te tratamos siempre como una hija más, y usaste eso para destruir la reputación de otra persona que también depende de nuestro cariño, dijo, mirándola directamente. No te voy a pedir que te vayas, porque esa niña es inocente, y siempre va a tener un lugar aquí, pero de ti ya no espero nada. Jessica se puso de pie, todavía llorando, buscando con la mirada algún rostro que la respaldara, algún gesto de apoyo entre los presentes, pero encontró únicamente miradas que apartaban la vista o que la observaban con una decepción que ninguna disculpa iba a borrar fácilmente. Salió del patio cargando a su hija, sin que nadie la acompañara hasta la puerta, un gesto que en esa familia, acostumbrada a despedir siempre con abrazos, resultó más elocuente que cualquier palabra. En las semanas siguientes,
la vida de Jessica empezó a desmoronarse con una rapidez que ni ella misma parecía haber anticipado. Andrés formalizó la separación, dejando claro ante toda la familia que, aunque no abandonaría por completo a la niña, tampoco asumiría ningún papel de padre más allá de una ayuda económica mínima y ocasional, algo que Jessica había dado por seguro durante meses, sin imaginar que las cosas pudieran cambiar tan drásticamente. Los padres de Andrés, que durante años habían tratado a Jessica casi como a una hija, dejaron de invitarla a sus reuniones, e incluso Ricardo, el padre biológico de la bebé, se distanció apenas confirmada la paternidad, alegando que él nunca había firmado para ser padre de tiempo completo. Una frase que, según me contó después mi tía, dejó a Jessica destrozada en una llamada telefónica que ella misma escuchó por casualidad. La mujer que meses atrás había humillado a su propia familia política para proteger una imagen de esposa perfecta, se encontró de pronto sola, con una bebé recién nacida, sin el respaldo económico de Andrés que había dado por descontado durante años, y sin la simpatía de una familia que finalmente había visto quién era en realidad. Mi vida, en cambio, empezó a tomar una forma que meses atrás me hubiera costado imaginar. En el trabajo, la señora Beatriz me ofreció, apenas cumplidos mis primeros 6 meses, la posibilidad de asumir la supervisión de un pequeño equipo dentro del área de auditoría, un ascenso que llegó acompañado de un aumento que me permitió, por primera vez, empezar a ahorrar sin la presión constante de cada centavo. Tienes la cabeza fría para este trabajo, me dijo Beatriz el día que me lo propuso, y eso, en este negocio, vale más que cualquier título. Con Tomás las cosas también avanzaban con una naturalidad que contrastaba enormemente con el caos que había dejado atrás en casa de mis tíos. Empezamos a pasar más tiempo juntos, cenas los fines de semana, caminatas los domingos por la tarde, y aunque ninguno de los dos apresuraba las cosas, había entre nosotros una calma que yo nunca antes había experimentado en una relación, una sensación de que, por primera vez, alguien me quería exactamente como era, sin condiciones ni comparaciones. El momento que terminó de cerrar aquel capítulo de mi vida llegó una tarde de sábado, casi 2 meses después de la reunión, donde se descubrió la verdad sobre la paternidad de la bebé de Jessica. Mi tía Gloria organizó un almuerzo pequeño, solo familia cercana, para celebrar mi ascenso en el trabajo, algo que meses atrás jamás hubiera imaginado que ella haría después de todo lo ocurrido. Llegué acompañada de Tomás, presentándolo formalmente ante toda la familia por primera vez, y la recepción que recibió, cálida y genuina, me hizo entender cuánto habían cambiado realmente las cosas. Bernardo brindó por mí frente a todos, recordando en voz alta, sin ningún rencor pero con una honestidad que agradecí profundamente, cómo la familia había estado a punto de dejarse convencer por una mentira bien actuada, y cómo se alegraba de que, esta vez, la verdad hubiera tenido la oportunidad de salir a la luz antes de que el daño fuera irreparable. A veces la familia se equivoca, dijo, levantando su copa, pero lo importante es tener el valor de corregirlo antes de que sea demasiado tarde. Todos brindaron, y por primera vez en mucho tiempo sentí que ocupaba en esa mesa el lugar que siempre había merecido, sin necesidad de disculparme por existir. Jessica, mientras tanto, según me enteré por comentarios ocasionales de mi tía, había tenido que mudarse de vuelta a la casa de sus propios padres, incapaz de sostener sola el alquiler del apartamento que compartía con Andrés, ahora que él ya no contribuía con los gastos. Su madre, una mujer que según recordaba de encuentros familiares anteriores, siempre había sido tan exigente con Jessica como Jessica lo era con los demás, no le hizo la vida sencilla. Según los comentarios que llegaban de vez en cuando, entre ambas había discusiones constantes sobre el cuidado de la bebé, sobre el dinero, sobre las decisiones que Jessica había tomado y que ahora las tenía a las dos viviendo apretadas en una casa que no alcanzaba para tanto. La mujer que meses atrás había presumido frente a toda la familia su embarazo como un trofeo, que había calculado en voz alta cuántos metros cuadrados liberaría mi partida de la casa, se encontraba ahora exactamente en la posición que había intentado imponerme a mí, dependiente, sin espacio propio, sin el control que tanto había ansiado tener sobre la vida de los demás. No sentí, en ningún momento durante esas semanas, el deseo de buscarla para reprocharle nada, ni tampoco la necesidad de perdonarla por lo que había hecho. Simplemente continué con mi vida, dejando que las consecuencias de sus propias decisiones se encargaran de mostrarle, con el tiempo, el peso real de lo que había intentado hacerme cargar a mí. Una tarde, revisando mi teléfono después del trabajo, encontré un mensaje de Jessica, el primero en varias semanas, donde me pedía, con un tono que oscilaba entre la súplica y la exigencia, que hablara con mi tía Gloria para que la ayudara económicamente, aunque fuera solo por la niña. No respondí de inmediato. Me tomé un momento para pensar en todo lo que habíamos vivido, en los años de comparaciones injustas, en el episodio del cumpleaños, en la manera en que había estado dispuesta a sacrificar mi reputación con tal de proteger la suya. Finalmente, escribí una sola línea, la última que le dirigiría en mucho tiempo. Espero que tu hija tenga una vida mejor de la que tú intentaste construir sobre las mentiras de otros. Guardé el teléfono, y por primera vez en meses, sentí que había cerrado, de manera definitiva, una puerta que
que ya no necesitava volver a abrir. Deseja que eu continue com as partes 5 e 6 até o final? Continuar sem parar até o final. Orchestrated continuation of content sections in Spanish. Orchestrated continuation of content sections in Spanish. Los meses que siguieron trajeron una calma que yo no recordaba haber sentido antes en mi vida adulta. La casa de mi tía Gloria volvió a ser un lugar donde yo entraba sin tocar la puerta, donde mi silla en la mesa del comedor ya nadie cuestionaba, donde los domingos volvían a tener ese aroma a comida casera que durante años había asociado con pertenecer a algo, aunque fuera de manera prestada. Bernardo empezó a llamarme cada semana, no por obligación ni por lástima, sino porque genuinamente disfrutaba contarme sobre su jardín, sobre los partidos de fútbol que veía los fines de semana, sobre pequeñas cosas cotidianas que antes jamás había compartido conmigo con esa naturalidad. Mi tía Gloria, por su parte, empezó a incluirme en decisiones familiares que antes ni siquiera me consultaban, como si mi opinión, después de meses de haber sido descartada frente a la palabra de Jessica, hubiera recuperado por fin el peso que siempre debió tener. Con Tomás, la relación avanzó de manera natural hacia algo más serio. Una noche, mientras cerrábamos juntos la panadería después de un día especialmente largo, me preguntó, sin ceremonias ni discursos preparados, si consideraría mudarme con él una vez que terminara el contrato de mi apartamento. No fue una propuesta apresurada ni impulsiva. Llevábamos casi un año conociéndonos, compartiendo cenas, silencios cómodos y, sobre todo, una confianza que se había construido lentamente, sin las prisas ni los dramas que había presenciado en el matrimonio de Jessica y Andrés. Acepté sin dudarlo, y cuando se lo conté a mi tía Gloria, su reacción fue de una alegría genuina que contrastaba enormemente con la frialdad que meses atrás había mostrado hacia cualquier tema relacionado conmigo. Te lo mereces, me dijo, abrazándome con fuerza. Después de todo lo que pasaste, te mereces esto y mucho más. Jessica, mientras tanto, seguía viviendo en casa de sus padres, en una situación que, según los pocos comentarios que llegaban a mis oídos a través de la familia, no mejoraba con el paso del tiempo. Su madre, cansada de la tensión constante que generaba tener en casa a una hija adulta con una bebé pequeña y sin ingresos estables, había empezado a exigirle que buscara trabajo, algo que Jessica, acostumbrada durante años a que Andrés cubriera todos los gastos del hogar, no sabía muy bien cómo enfrentar. Consiguió finalmente un puesto como recepcionista en una clínica dental del barrio, un trabajo que ella misma describía frente a quien quisiera escucharla como temporal. Mientras se resuelven las cosas, aunque los meses pasaban y las cosas, según todos podíamos ver, no mostraban señales de resolverse a su favor. Andrés, por su parte, rehizo su vida con una velocidad que sorprendió a toda la familia. Apenas 6 meses después de la separación formal, empezó a salir con una mujer que trabajaba en su misma empresa, alguien que, según los comentarios de quienes la conocían, era exactamente lo opuesto a Jessica, tranquila, sin necesidad de ser el centro de atención en cada reunión, honesta hasta en los detalles más pequeños. El momento que terminó de confirmar, para toda la familia, el tipo de persona que Jessica realmente era, llegó durante el primer cumpleaños de su hija, una celebración pequeña organizada por sus propios padres a la que, para sorpresa de todos, Jessica decidió invitar a Andrés, con la esperanza, según le confesó después a mi tía Gloria en un momento de debilidad, de que verlo interactuar con la niña reavivara algún sentimiento que los acercara de nuevo. Andrés asistió, cumplió con llevar un regalo para la pequeña y se mantuvo cordial durante toda la reunión, pero cuando Jessica intentó, en un momento de la tarde, insinuar frente a los presentes que las cosas entre ellos podrían arreglarse con el tiempo, por el bien de la niña, Andrés respondió con una claridad que no dejó espacio para malentendidos. Jessica, yo voy a estar presente en la vida de esta niña porque la quiero, y porque no tiene culpa de nada de lo que pasó, pero entre tú y yo no hay nada que arreglar. Eso se terminó el día que decidiste mentirle a toda tu familia para protegerte. El comentario, dicho frente a los padres de Jessica y algunos familiares cercanos, dejó claro, de una vez por todas, que cualquier esperanza de reconciliación que ella todavía guardara era completamente unilateral. Mi propia vida, en contraste, seguía construyéndose sobre bases cada vez más firmes. En el trabajo, mi desempeño como supervisora del equipo de auditoría había llamado la atención de la gerencia general, al punto que la señora Beatriz me comentó, en una reunión de evaluación, que estaban considerando abrirme un espacio en un proyecto más grande, relacionado con la revisión de procesos en una nueva sucursal que la empresa planeaba abrir en la ciudad vecina. No es cualquier persona la que en menos de 2 años pasa de auxiliar a supervisora, me dijo, y menos alguien que además mantiene la cabeza tan fría bajo presión. Ese reconocimiento, sumado a la estabilidad que había encontrado con Tomás y a la relación reconstruida con mi tía Gloria y mi tío Bernardo, me hacía sentir, por primera vez desde la muerte de mis padres, que finalmente tenía un lugar propio en el mundo, uno que nadie podría quitarme con un comentario cruel ni con una mentira bien actuada. La última vez que vi a Jessica cara a cara fue durante una reunión familiar organizada para celebrar el aniversario de bodas de mis tíos. Casi un año después de la reunión,
reunión donde se descubrió la verdad sobre la paternidad de su hija. Llegó con la niña, ya caminando, mucho más callada y reservada que la mujer que yo recordaba de los primeros meses de nuestra convivencia, forzada bajo el mismo techo. Nos cruzamos brevemente en la cocina, mientras yo ayudaba a mi tía a preparar los últimos detalles de la comida, y por un momento pareció que quería decirme algo, pero finalmente solo murmuró un saludo apagado y siguió su camino hacia el patio, donde el resto de la familia conversaba animadamente, sin prestarle demasiada atención. No hubo confrontación, ni reclamos, ni una última escena dramática como las que ella solía protagonizar en el pasado. Solo hubo, entre nosotras, el silencio incómodo de dos personas que alguna vez compartieron una casa y que ahora, por decisiones que solo una de las dos había tomado, ya no compartían absolutamente nada más. Esa noche, de regreso al apartamento que ya empezaba a compartir con Tomás, entendí que la justicia que había llegado a mi vida no había sido producto de ninguna venganza calculada de mi parte, sino simplemente el resultado natural de que la verdad, tarde o temprano, siempre termina saliendo a la luz. Jessica había construido su lugar en la familia sobre mentiras y comparaciones injustas, sacrificando mi reputación cuando le convino, y al final había sido esa misma costumbre de mentir la que terminó por dejarla sola, sin el respaldo de un esposo, sin la simpatía de una familia que finalmente había visto quién era en realidad, cargando sola con las consecuencias de decisiones que durante años había estado segura de que nunca la alcanzarían. Yo, mientras tanto, había encontrado exactamente lo que 8 años de comentarios crueles habían intentado arrebatarme: un lugar propio, una familia que finalmente confiaba en mí sin condiciones, y una persona a mi lado que me quería exactamente como era, sin necesidad de compararme con nadie más. Han pasado ya casi 2 años desde aquella cena donde Jessica anunció, con una sonrisa cargada de crueldad, que ahora que yo tenía trabajo y ella esperaba un bebé, la situación se iba a poner bien apretada, y que tal vez yo debería mudarme. Hoy vivo con Tomás en una casa pequeña que compramos juntos hace 6 meses, a solo 10 minutos de la panadería que él sigue atendiendo cada mañana, y que, gracias al esfuerzo de ambos, ha crecido lo suficiente como para contratar a 2 empleados más. Mi puesto en la empresa de logística se consolidó definitivamente cuando la señora Beatriz me confirmó como responsable permanente del área de auditoría en la nueva sucursal, un cargo que llegó acompañado de una estabilidad económica que, 8 años atrás, cuando llegué asustada y de luto a casa de mis tíos, jamás hubiera imaginado alcanzar por mí misma. Los domingos siguen siendo, como siempre, el día de reunión familiar, pero ahora esas reuniones tienen un peso distinto para mí. Mi tía Gloria me recibe siempre con la misma calidez de los primeros años, antes de que Jessica llegara a la familia y empezara a sembrar comparaciones donde antes solo había cariño. Bernardo sigue guardándome, sin que se lo pida, los mejores cortes de carne cuando organiza los asados de fin de mes, un gesto pequeño que para mí significa mucho más de lo que él probablemente imagina. La factura de aquel estudio de compatibilidad genética, junto con las fotografías que mi tía tomó frente a aquel edificio de apartamentos, siguen guardadas en una caja en el armario de mi antigua habitación, no porque planee usarlas nunca más, sino porque representan la prueba silenciosa de que la verdad, cuando se le da tiempo y espacio, siempre termina encontrando su camino, sin necesidad de que nadie tenga que fabricarla ni forzarla. De Jessica sé poco, y lo poco que sé llega siempre de manera indirecta, casi accidental, a través de comentarios breves de mi tía o de algún primo que todavía mantiene contacto ocasional con ella. Sigue viviendo con sus padres, sigue trabajando en la recepción de aquella clínica dental que en su momento describió como algo temporal, y según los comentarios que escucho de vez en cuando, la relación con su madre continúa siendo tensa, marcada por discusiones constantes sobre el dinero y sobre las decisiones que la llevaron a esa situación. Andrés, por su parte, se casó hace unos meses con la mujer que conoció en su trabajo, una boda pequeña a la que, según supe, Jessica ni siquiera fue invitada, aunque él mantiene, tal como prometió, un contacto ocasional con la niña, más por decisión propia que por cualquier tipo de obligación legal. No siento, al recordar todo lo que pasó, ningún deseo de que las cosas hubieran sido distintas, ni tampoco cargo con resentimiento hacia Jessica por los meses en que intentó convertirme en la villana de su propia historia. Lo que sí siento, con una claridad que antes no tenía, es la certeza de que aquella noche en que ella anunció su embarazo con la intención de hacerme sentir que ya no pertenecía a esa familia, terminó siendo, sin que ninguna de las dos lo supiera en ese momento, el punto de partida de 2 caminos completamente opuestos: el suyo, construido sobre mentiras que finalmente se derrumbaron bajo su propio peso, y el mío, construido despacio, con esfuerzo y con la verdad siempre por delante, hasta llegar exactamente al lugar donde siempre debí estar.